¿Conoces el arte o práctica japonesa llamada kintsugi? Hablemos de eso. Estás escuchando en Jesús Podcast, donde buscamos ver a Cristo. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la genealogía de Jesús, o en otras palabras, por ponerlo fácil, me gusta siempre lo que hablo, porque yo siempre he sido muy lento para entender ciertas cosas. En otras palabras, la familia de Jesús, ¿no? Los antepasados de Jesús. Y eso lo vamos a ver en Mateo 1. Y también vamos a meternos en el arte japonés o práctica japonés llamada kintsugi. Y te prometo que tiene que ver. Ya sé que cultura hebrea de hace miles y miles de años y prácticas japonesas, a lo mejor dices, ¿por qué tiene que ver? Tiene que ver, pero antes de platicarte acerca de qué es el kintsugi, quiero agradecerle a los patrons por estar apoyando este programa, este canal de YouTube. Muchas gracias, y si tú quieres ser parte de eso, puedes ir a Patreon y en Patreon buscar a En Jesús, y ahí nos puedes apoyar desde $1 al mes con lo que tú gustes. Muchas gracias, la verdad, a todos aquellos que están apoyando este canal. Y pues vamos a empezar con el tema. Esto fue toma 2, como que en la toma 1, no sé, se me escarriló todo. Vamos a tomarnos un poco de calma y vamos a grabar este capítulo. Vamos a hablar, como ya les dije, de la genealogía de Jesús. La podemos encontrar en Mateo 1. Y es muy curioso porque solamente cuando está hablando de la genealogía de Jesús, Mateo está mencionando puros hombres. Empieza desde Abraham. Abraham engendró a Isaac, perdón. Isaac engendró a Jacob, y así se va, tras y se va, ¿no? Jacob engendró a Judá, ¿no? Y ahí en Mateo 3, cuando dice que Jacob engendró a Judá, y luego dice Judá quien engendró, dice el nombre, y luego dice, este era hijo de Tamar. Y solamente menciona a 4 mujeres, toda la genealogía. Y es muy interesante, porque no menciona ninguna otra mujer. Como que el escritor te quiere recordar las historias de estas 4 mujeres en la genealogía de Jesús. Y te voy a dar las citas bíblicas para que tú vayas a estudiarlo, pero voy a súper rápido resumir las historias, porque si nos metemos a leer estas historias, yo creo que este video iba a durar 2 horas. Así que te voy a dar la cita bíblica. La primera mujer que la genealogía de Jesús, que el árbol genealógico de Jesús menciona, es Tamar. Y la historia de Tamar la podemos ver en Génesis 38. Génesis 38. Y rápidamente, ¿no? Un poquito de contexto. A varias personas se les dijeron, de ti van a venir el Mesías, el escogido, un rey que va a liberar a Israel y va a ser de bendición y va a liberar a todo el mundo. Y ahora yo y tú sabemos que ese rey prometido es Jesús. Pues a Judá se le prometió que de él iba a venir el Mesías, Jesús. Ellos no sabían que iba a ser Jesús, pero ahora nosotros vemos la palabra de Dios y podemos ver que del linaje de Judá viene Jesús. Y está muy interesante porque Judá tenía 3 hijos. Tamar se casó con uno de los 3. Pero ese hijo muere sin darle hijos a Tamar. Quedan 2 hermanos. En la cultura hebrea, si
tu hermano moría y no tuvo hijos con su esposa, está muy raro para nosotros, ¿no? Pero eso era su cultura. Esa mujer de tu hermano se iba a casar contigo, con el que seguía. Entonces Tamar se casó con ese hombre. Pero ese siguiente hermano no quería darle hijos a Tamar. Súper resumida la historia. No me voy a meter en detalles. Los que saben, saben los detalles. Pero el caso es que este hombre muere también, sin darle hijos a Tamar. Entonces la ley, como no tenía hijos, la ley requería que Tamar se casara con el tercer hijo de Judá. Ahora, lo interesante es que Judá, no sé por qué, lo conectó y dijo, no te voy a dar a mi tercer hijo porque tal vez se muera. No quiero que mi tercer hijo, me voy a quedar sin hijos. Ahora, aquí lo interesante es que Tamar, yo no puedo entender, ¿no? Yo creo que nadie podría entender sus acciones. Pero Tamar, imagínate sola, con 2 esposos y sola. En aquel tiempo había muchas cosas culturales que estaban mal, ¿no? Y entre ellas era que si una mujer ya se había casado, pues ningún hombre la iba a querer. Y Tamar se había casado 2 veces. Y muchas de las veces terminaban siendo prostitutas, porque terminabas nadie queriéndote, pero tenías que comer. Entonces Tamar, en un acto de desesperación, se vistió de prostituta. Y Judá estaba borracho. Estoy resumiendo todo. Tú puedes ir a leerlo en Génesis 38. Estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando de otra cosa. Judá se puso borracho. No, uno de los hijos de... uno de los padres de las 12 tribus, ¿no? Se puso borracho. Y en esas Tamar se aprovechó y se acostó con Judá. Y Tamar quedó embarazada. Y ahora, a lo mejor me dices, ¿a qué viene todo esto? Pues no me digas a mí. ¿Por qué será que el autor de Mateo, al escribir la genealogía de Jesús, resaltó a estas mujeres? Y por eso quiero repasar todas sus historias. Tamar hizo algo malo, ¿no? Judá también actuó de una forma muy egoísta. Y la verdad, si tú pensabas que tu familia era problemática, si tú pensabas que había problemas en tu familia o en tu descendencia, en tu linaje, estos tipos de problemas están en la familia pasada de Jesús, ¿no? Y vamos a ir a la siguiente mujer. Y es Rahab. Y esa su historia la podemos encontrar en Josué 2. Y igual, esta creo que la voy a resumir mucho más rápido, la historia de Rahab. Rahab sí era una prostituta. Y Rahab no era del pueblo de Israel. Pero Rahab decidió esconder a unos soldados, esconder a Josué, que sí eran del pueblo de Dios. Entonces Dios bendijo a Rahab, perdonándole la vida. Y Rahab se casó con... no estoy muy seguro, pero sé que se casó con alguien del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y pues de Rahab también viene el Mesías. De Rahab también es el linaje de Jesús. Y esto me va a llevar a algo bien interesante. La primera mujer de la que menciona Mateo no era prostituta, pero hizo algo muy feo, ¿no? Engañó, se acostó con una persona que no era su esposo. Pero también está llena de tragedia su vida. Rahab era una prostituta y estoy seguro que también estaba llena de tragedia su vida. Y eso me lleva al punto número 1. El evangelio se recibe como un regalo.
Estas mujeres, a pesar de lo que hicieron o lo que les sucedió, en el caso de Tamar, a ella se le murieron 2 esposos. O sea, sí podemos culparla, pero no podemos culparla por el acto de desesperación que hizo al acostarse con Judá, ¿no? Pero eso me lleva a ese punto. El evangelio se recibe como un regalo. Ellas no sabían que de ellas iba a venir Jesús, el Mesías. Ellas no hicieron nada para ser del linaje de Jesús. Ahora, déjame explicar algo rápido. Linaje es hacia atrás, no, de la sangre. Descendencia es hacia enfrente. Nosotros somos de la descendencia de Jesús porque somos hijos de Jesús por la fe. Pues es lo mismo. El evangelio se recibe como un regalo. No hacemos nada para ser hijos. Me gusta repetirlo un montón de veces. Romanos dice que todo aquel que tiene el Espíritu Santo es hijo y le pertenece a Dios. Ahora, Gálatas, Pablo le hace una pregunta a Gálatas y les dice, ¿ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Siguiendo los mandamientos de Dios? Les pregunta Pablo. Y Pablo les contesta, claro que no. Claro que no recibieron el Espíritu Santo por seguir los mandamientos de Dios. Y luego Pablo les dice, recibieron el Espíritu Santo por haber creído el mensaje de Cristo. Igual a lo mismo, que es creer el mensaje de Cristo. Es creer el mensaje de Cristo, simplemente. No es una acción, es recibir el evangelio de cierta manera. Recordemos que evangelio significa buenas noticias. ¿Y cómo puedes recibir unas noticias? Si yo te digo, te ganaste la lotería, te ganaste una casa, solamente ven mañana a recibir la casa aquí. Si tú me crees esa buena noticia, tú mañana vas a estar emocionado y vas a venir a recibir la casa. Pero si tú no me crees, si tú recibes mi buena noticia no creyéndola, no vas a ir a recibir la casa. Pues el evangelio es igual. El evangelio se recibe como un regalo. A ellas se les fue dado el regalo de ser del linaje de Jesús. Ellas no hicieron nada. Tuvieron una vida muy escandalosa. Les sucedieron cosas muy horribles. Pero el evangelio se recibe como un regalo. Antes de buenos consejos, son buenas noticias. Antes de buenos consejos, son buenas noticias. Porque recuerda, ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿A ser un gran maestro? ¿A enseñar a multitudes? Sí, pero antes de eso, Él vino como Salvador, a morir. Me gusta poner este ejemplo. ¿Qué sucede si un niño de primaria, vamos a decir, no puede pasar el examen de matemáticas? ¿Qué haces? ¿Le traes a un maestro de Harvard a que le enseñe cálculo? No. Acomodándose a la analogía que estoy tratando de hacer, lo que tiene que hacer es traer al maestro de cálculo a que haga el examen por el niño. Pues Jesús, siendo Dios mismo, si hubiera venido a la tierra a dar buenos consejos, a repetir la ley que ya se les había dado miles y miles de años, eso no nos iba a salvar, porque de todos modos íbamos a reprobar el examen. Entonces Jesús tomó el examen por nosotros. El evangelio se puede resumir en 4 palabras. Jesús en mi lugar. Jesús en mi lugar. Se puede resumir en esas 4 palabras.
Él tomó el castigo y luego nos dio la autoridad de ser hijos. El evangelio se recibe como un regalo. Y vamos a la tercera mujer que habla Mateo, y es su historia la podemos encontrar en el libro de Ruth, y esta mujer es Ruth. Rápidamente, Ruth, yo creo que no hizo nada malo. Sí hizo algo malo, pero no está registrado, supongo. Pero su historia es de que ella fue fiel, ella fue obediente y fiel a su suegra, fue una mujer de Dios. Pero hay un detalle acerca de Ruth. Su raza de Ruth era moabita. Y la historia de los moabitas lo podemos encontrar en Génesis 19. ¿Y cuál es la historia? ¿Cómo empezó la raza moabita? Pues la raza moabita empezó después de que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y Lot, familiar de Abraham, tenía 2 hijas y salieron huyendo a una cueva. Lo puedes ver en Génesis 19, esta historia. El caso es que sus hijas, estando en la cueva con su papá, se asustaron mucho y dijeron, ya no hay hombres en la tierra y nuestro padre está envejeciendo. Nuestro papá es el único hombre. Ahora, me voy a detener ahí. Esto está en la Biblia, Génesis 19. No me estoy inventando algo bien raro. Esto está en la Biblia. Yo sé que todas esas historias hasta ahorita parecen, no sé, de un libro, una telenovela rara de la era medieval, pero esto está en la Biblia. El caso es que un padre con sus 2 hijas huyeron a una cueva, asustados porque Dios había destruido toda una ciudad. Las hijas pensaron que ya no había hombres en la tierra. Entonces, su salto de lógica fue emborrachar a su padre y tener sexo con su padre y quedar embarazadas. Y fue exactamente lo que hicieron. Las 2 quedaron embarazadas. Dice la Biblia que Lot ni se dio cuenta porque estaba borracho. Y de ahí viene, de una de ellas que tuvo a Moab, viene la raza moabita. Y la Biblia nos enseña que es una raza muy destructiva, que estaba maldita. Y Ruth, habiendo hecho todo bien, lo puedes encontrar en el libro de Ruth, en la Biblia, había algo que la perseguía. Ella era moabita. Y eso me lleva a mi punto número 2. Tú no eres tu error. Tú no eres tu situación. Tú no eres lo que te sucedió. Porque el diablo, estoy seguro, aunque Ruth era una sierva de Dios, el diablo exigiera en apuntar y recordarle el pasado a cada una de estas mujeres. A Ruth, eres moabita. Tu raza empezó con incesto. Tu familia empezó con esto malo, con un engaño. Pero Jesús nos dice, tú no eres tu error. Tú no eres tu situación. Tú no eres lo que te sucedió. El diablo constantemente nos va a recordar nuestro presente y nuestro pasado. Pero el Espíritu Santo sí nos va a decir quién somos, el presente y pasado. Pero el Espíritu Santo nos va a decir quién vamos a ser en Cristo Jesús. Y nos va a recordar que somos hijos. Nos va a recordar que somos hijos. Vamos a la cuarta mujer y ahorita vamos a hacer un resumen, o nomás vamos a brincarnos a hablar de las 4. La número 4, sigues leyendo en Mateo 6. Y ahí es donde dice,
David engendró a Salomón y su madre era la mujer de Urías. Ahora yo te pregunto, ¿por qué Mateo o el autor de Mateo decidió decir su madre, la madre de Salomón, era la mujer de Urías? Porque el autor de Mateo quiere que te acuerdes de lo que sucedió. Y esta mujer se llama Betsabé. Te resumo rápidamente. El rey David eran tiempos de guerra y como el rey, él tenía que estar luchando. Pero ese día decidió, dice la Biblia que estaba ocioso, ¿no? Estaba de, no sé qué, flojo, no quiso ir, ¿no? No lo culpo, ¿no? Quien quisiera ir a la guerra. Pero bueno, el caso es que él estaba arriba de su casa en la azotea y mira a una mujer desnuda. Y lo estoy resumiendo súper rápido. Esta historia la puedes encontrar en Segunda de Samuel, del 11. Bueno, en Segunda de Samuel la puedes encontrar. El caso es este. El rey David mira a una mujer desnuda a lo lejos y la desea. La desea tanto que la llama a traer. Ese es el rey. Tiene a su disposición soldados. Oigan, soldados, traigan a esta mujer, quiero saber quién es. Traen a la mujer. El rey David se acuesta con ella. Y podrás decir, no, pues Betsabé teniendo esposo es la cosa. Betsabé era la mujer de Urías. Y el rey David sabía esto, pero no le importó y se acostó con ella. Entonces, dirías como, ¿por qué no dijo que no? Pero pues imagínate, es el rey. El rey te mandó a llamar y te está empujando para hacer esto. No. Sí, ella tomó la decisión, pero también le sucedió algo, le está sucediendo algo horrible. A lo mejor pasó por la mente de Betsabé, si no me acuesto con el rey, si no hago lo que me está pidiendo, a lo mejor me manda a matar a mí o a mi esposo. El caso es que Betsabé queda embarazada mientras su esposo Urías estaba en la guerra. Urías era amigo del rey David. Entonces lo que sucede es que para tratar de encubrir esto, David le dice a Urías, ve, descansa y acuéstate con tu mujer. Urías, siendo un fiel soldado, dice, no puedo ir a mi casa yo, porque mis amigos están luchando en la guerra. ¿Cómo podría yo estar en mi casa descansando con mi esposa? Entonces Urías nunca se va a su casa, se duerme afuera del palacio. Entonces, como no pudo encubrir esto el rey David, le dice a sus soldados que pongan a Urías enfrente de la batalla. ¿Para qué? Pues para que muriera. Y sí, en la lucha muere Urías. Déjame recordarte, esto es la Biblia. Esto es la Biblia. Entonces lo que sucede es que el rey David, como diciendo, oh, pobrecita, se quedó viuda, la trae a llamar y se casa con ella. Ese hijo muere. Ese primer hijo muere. Pero lo que sucede, eso me lleva a mi tercer punto. No, todavía no. Lo que sucede es que esta historia no se queda en tragedia. Se muere su primer hijo. Pero luego tienen a Salomón. Y Salomón fue uno de los reyes más sabios que ha existido. Y de Salomón viene el Mesías. Todas estas historias escandalosas son de la familia de Jesús. Tú no eres tu error. Porque déjame decirte algo.
El diablo te va a recordar tu pasado. El diablo te va a recordar tu presente. Y te va a decir, tú eres eso que cometiste. Tú eres esto que te sucedió. Tú eres esa situación en la que estás ahorita. Tú eres eso. Tú eres, no sé, tú eres una prostituta. Tú eres eso. Tú eres un asesino. Tú eres un ladrón. Eres un borracho. Eres un mal hijo. Pero Jesús insiste. Estas mujeres, Tamar, Raab, Ruth, Betsabé, ellas les sucedieron cosas. Ellas hicieron errores. Sin embargo, son recordadas como el linaje de Jesús, el linaje del Mesías, el Salvador del mundo. Tú eres de la descendencia de Jesús. Tú eres hijo de Jesús. No te quedes con esa mentira. Tú no eres tu error, tú no eres tu situación, tú no eres lo que te sucedió. Y eso me lleva a lo que estamos hablando al principio de este video. Hay un arte. Hay un arte, y ahorita explico qué es eso. Hay un arte o una práctica japonesa que hacen tazas de cerámica o platos de cerámica. Y lo que hacen es que las quebran, las sueltan y se quebran, ¡pum!, en 1000 pedazos. Y luego agarran todos los pedazos y los pegan con pegamento. Pero lo que pasa es que estas piezas de arte, estos vasos, estas bowls, estos platos, quedan con muchas grietas. Y lo que hace este kintsugi, esta práctica japonesa, es rellenar esas grietas con oro. Porque tú dirías, se quebró un plato, lo vuelves a pegar, pues ya bajó de valor este plato porque está todo engrietado. Pero rellenas esas grietas de oro y sube de valor la pieza y crea un arte hermoso. Por ejemplo, aquí está una mano, pero esto es lo que hacen. Los llenan de oro y sube de valor. ¿Y qué tiene que ver esto con las mujeres estas o la genealogía o el evangelio? Pues que Dios hace eso con tu vida. A lo mejor tú has quebrado tu vida en 1000 pedazos por tus propias decisiones. O a lo mejor algo te sucedió. A lo mejor no fue tu culpa. Te sucedió algo. Tú no tuviste la culpa, tú no tenías nada que ver. Y te sucedió algo que destruyó tu vida en 1000 pedazos. Déjame decirte que Dios te puede volver a reconstruir. Te puede volver a construir de vuelta. A lo mejor dices, pero ya voy a perder todo mi valor. Todo lo que me sucedió, todo lo que hice. Voy a perder mi valor. Pero la gracia y el amor de Dios es tan grande que cuando Dios te construye, terminas valiendo más que lo que te sucedió o lo que hiciste. No pierdes de valor. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Lo podemos ver en versículos como Romanos 5:20, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y a veces no entendemos lo que la Biblia dice porque no entendemos lo que significan las palabras. Voy a empezar con misericordia y gracia. Yo sé que tú has escuchado esas palabras muchas veces. Déjame explicarte qué significa gracia. Perdón, misericordia primero. ¿Qué significa misericordia? Misericordia
es que alguien no recibe un castigo que se merecía. Por ejemplo, si yo me robo algo de una tienda y luego me llevan ante un juez y el juez me dice, tú lo que te mereces es, no sé, 1 mes de cárcel porque hiciste daño. Y yo le digo al juez, señor juez, tenga misericordia de mí. Pero el juez me dice, es que tú lo que te mereces es 1 mes. Pero luego el juez tiene misericordia y me dice, está bien, te perdono. No vas a recibir castigo. Eso es misericordia. Y nosotros los cristianos tenemos que tener bien en cuenta la diferencia entre misericordia y gracia. Nosotros merecíamos una muerte eterna, un castigo eterno por nuestro pecado, por haber pecado en contra de un Dios eterno. Pero ¿qué es lo que sucedió? Ese Dios se hizo hombre para Él tomar el castigo que nosotros nos merecíamos y murió en una cruz por nosotros. Y nosotros quedamos libres. Eso es misericordia. Pero entonces, ¿qué es gracia? Gracia es que alguien nos da, en este caso Dios, una bendición que no nos merecemos. Alguien nos da una bendición que no nos merecemos. Y ahora podemos volver al texto de Romanos 5:20. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Y qué significa esto? Antes yo lo entendía así. Donde hay mucho pecado, hay mucho perdón. Pero eso sería misericordia. Donde abunda el pecado, abunda la misericordia. Y claro que es así. Pero este versículo no está diciendo eso. Este versículo está diciendo, donde abunda el pecado, abundan las bendiciones. Ni siquiera dice abunda, dice sobreabundan las bendiciones que no nos merecemos. Lo vuelvo a repetir, donde abunda el pecado, sobreabunda las bendiciones que no nos merecemos. Imagínate una copa llena de algo. Está abundando. Imagínate la palabra sobreabundar, una copa que se está cayendo de tan llena que está la copa. Está sobreabundando. Donde abunda el pecado, donde abundan los errores, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es el doble. Y luego después de eso, Pablo dice, ¿y qué pecaremos para recibir la gracia de Dios? ¿Y qué vamos a pecar para recibir bendiciones de Dios? No, dice Pablo, de ninguna manera, claro que no. Pero sin embargo, Dios es tan bueno que si tú partiste tu vida en 1000 pedazos y tu vida estuvo abundando de pecado, porque tú eres hijo. Tú no eres tu error, tú eres hijo. Tú no eres tu situación, tú eres hijo. Tú no eres lo que te sucedió, tú eres hijo de Dios. Hecho hijo no por hacer nada, sino por la fe, por haber creído el mensaje de Cristo. Él nos hizo hijos. Nosotros solamente recibimos ese regalo. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso podemos estar seguros de que si tu vida fue rota en 1000 pedazos, Él la va a construir y vas a valer más y tu vida va a ser mejor. Si arruinaste el plan que Dios tenía para tu vida, Él ya tiene otro plan mejor. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda
las bendiciones que no nos merecemos. Porque yo lo miro así. Pecar es muerte. Pecar es como si cayeras a un hoyo. Como si estuvieras adicto, no sé, yo qué sé, vamos a decir, al dinero. Y sabes que en un hoyo súper... Un hoyo con mucha profundidad. Tú sabes que hay oro, ¿no? Y por desesperado te avientas al hoyo. Pero no hay nadie que te ayude. Ya tienes el oro. Pero te dañaste al caer. Pero alguien te avienta una escalera. Y tú puedes decidir. Eso es una bendición que no te mereces. Porque tú tomaste conscientemente el hacerte daño por ir por ese oro. Pero puedes tomar esa escalera, yo qué sé, usarla para escarbar más. Pero las bendiciones de Dios son para que te salgas de ese hoyo. Por eso es donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios te da bendiciones para que te salgas de ese hoyo. Pero para cuando salgas de ese hoyo, no estés en ceros. Por eso Dios te da gracia. Gracia. Y así nos vamos a ir al punto número 3 y ya terminamos. La palabra de Dios en Romanos 8:28 nos dice que nuestro propósito aquí en el mundo, ¿cuál es el propósito? Estoy tan agradecido con la Biblia y con Dios primeramente, que esto está en la Biblia. Es Romanos 8:28 al 29. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Cuál es el propósito de la vida en general? ¿O de mi vida personalmente? Pues dice Romanos 8:28 al 29 que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser semejantes a Cristo, a Jesús. Es el propósito que Dios tiene para tu vida. Lo vuelvo a repetir, tú no eres tu error, tú no eres tu situación, tú no eres lo que te sucedió. Tú eres un hijo de Dios y tu propósito en la vida es ser como Jesús. Deja de enfocarte en otras cosas, porque ese es el propósito que no hay otro. A lo mejor tú le dices a Dios, Dios, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es ser músico, mi propósito es ser ingeniero, doctor, enfermero, enfermera, maestro, maestra. Pero la Biblia lo dice claro. Si tú eres hijo, ¿hijo por qué? Porque creíste el mensaje de Cristo, porque recibiste las buenas noticias. Si tú eres hijo, tu propósito es parecerte y ser como Jesús. Esto me pone una imagen en mi mente. Es que tenemos, vamos a decir, el propósito primero es ser como Jesús. Segundo propósito, a lo mejor tu propósito es ser enfermero, ser doctor, ser maestra. No sé. A lo mejor Dios te dice, quiero que seas esto porque te voy a usar en esa área. Pero, ¿de qué te sirve estar cumpliendo tu segundo propósito en la vida? Como ser ingeniero, ser doctor, ser llantero, tener un puesto de hot dogs. ¿De qué te sirve si no estás cumpliendo tu primer propósito, que es ser como Jesús? A los jóvenes, esto es para los jóvenes y para todos también. No te estreses por qué vas a hacer en la vida. Porque si logras hacer algo en la vida y no cumples tu propósito número 1, de nada te sirve.
Tu propósito número 1 es ser semejante, es ser como Jesús. Si terminas siendo llantero, terminas sirviendo hot dogs, tu propósito es que llegue una persona y diga, es que, ¿sabes por qué me gusta ir a ese puesto de hot dogs? Porque cuando yo voy a ese puesto de hot dogs, este joven que me entrega los hot dogs, yo no lo miro a él. Yo siento como si Jesús me estuviera dando un hot dog. Yo siento como si el llantero aquel me gusta ir porque es cuando me está cambiando las llantas, yo no miro a ese joven, yo miro a Jesús cambiándome las llantas. Yo miro a Jesús siendo mi abogado, yo miro a Jesús siendo ingeniero. Que miren a Jesús en ti, que seas como Jesús, no importa lo que estés haciendo. Porque si tú eres como Jesús, vas a hacer las cosas que Jesús hace. Si tú creías que tu propósito en la vida era ser corredor de bolsa, ¿no? Intercambiar o tener un gran negocio, o ser médico. Si tú creías que ese era tu propósito en la vida, pero luego descubres que tu propósito en la vida, porque lo dice en la Biblia, para todos, es ser como Jesús. Empiezas a perseguir ese propósito, ser como Jesús. Y terminas quitando todo de tu vida, porque si eres como Jesús, haces las cosas que Jesús hace. Así que recuerda, si tu vida fue partida en 1000 pedazos, por algo que te sucedió, por tus decisiones, no importa, porque Él te llama hijo, porque Él te hizo hijo. Esa es la buena noticia, la recibes creyendo o no la crees. Tú no eres tu error, tú no eres tu situación, tú no eres lo que te sucedió. Vas a terminar valiendo más de lo que valías antes. Porque Dios te da el valor. Dios te da la identidad. ¿Sabes? El ser humano toda su vida busca identidad. ¿Quién soy? Es la razón por la cual los jóvenes se estresan tanto. ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? ¿O qué me gusta? ¿O qué me da miedo? Buscan una identidad. Pero cuando te das cuenta que la identidad más importante, tú no hiciste nada para merecerla, como estas mujeres. Son conocidas, recordadas por ser parte de la familia de Jesús. De esa misma forma que ellas no hicieron nada, al contrario, hicieron todo mal. Tú no haces nada. Solamente recibes la identidad. Y ya no tienes que estar buscando insaciablemente por la vida una identidad. Antes de ser lo que seas, tu propósito es ser un hijo de Dios. Nadie te puede quitar esa identidad. ¿Por qué? Porque tú no la ganaste de ninguna forma. Jesús te la dio. Y si Jesús te la dio, el mundo no te lo puede quitar, nadie te lo puede quitar. Como dice ese corito, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Espero que esto le sirva a alguien. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda que Jesús sigue siendo la esperanza.